¿Qué pasa, mi gente? Sean bienvenidos una vez más al canal. En este video, como pueden ver en el título, vamos a hablar acerca de algunos mitos que hay de la calistenia. Vamos a hablar de tres en específico, que son los que más han mencionado en la comunidad. Así que si les interesa, quédense en este video y comencemos. Bueno, mi gente, para comenzar tienen que entender en principio que este deporte aún no está establecido algo como tal, sino que hay diferentes opiniones de diferentes atletas, que algunas personas pueden que le funcionen y hay otras personas que no. Por lo tanto, todo se basa en cómo tú entrenes, en lo que te sirva, en lo que no, y pues cosas así son las que hacen que algunas cosas no sean del todo ciertas, porque no hay una ciencia cierta en este deporte como tal. No, yo no te puedo decir, basado en mis criterios, que este ejercicio te va a dar X skill, cuando no es así. Puede que a algunos les sirva más que a otros, pero no es algo definitivo como tal. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a basarnos según en mi criterio. Ya si a ustedes de pronto no les funciona o si les funciona así, pues ver aquí en los comentarios y dialogamos un poco. Sin más, vamos a comenzar con el primer punto, que son los descansos. Mucha gente tiende a descansar muy prolongadamente en lo que son los entrenamientos, porque en teoría estamos entrenando fuerza. Y sí que es verdad que entrenamos al máximo de cierta manera, basándonos en lo que es las skills, tipo entrenar para plancha, para front lever. En estos apartados se suele descansar mucho, pero no hay algo como tal establecido para decir que en este apartado como tal tenemos que descansar mucho. ¿Por qué? Porque hay varios factores. Primero tenemos el factor de resistencia, o sea, lo que son las skills de los estáticos, siempre tiene que trabajar un apartado de fuerza y otro de resistencia. Por lo tanto, no se puede basar simplemente en decir que tenemos que descansar mucho tiempo, cuando en verdad si lo que queremos mejorar es el hold, tenemos que descansar tiempos cortos para que nuestro cuerpo se vaya adaptando a ese estímulo de resistencia y podamos aguantar un poco más. Simplificándolo un poco, tienes que mirar en dónde tú arrancas. Si ya tienes una base de plancha, trabajar lo que es la fuerza. Yo recomiendo descansar entre unos 3 a 4 minutos. Hay gente que descansa muchísimo más, hay gente que descansa menos. Y lo que pasa es que si descansamos menos, pues no vamos a tener la suficiente fuerza para la siguiente serie. En cosas de estático sería como tirar una plancha bien y en la otra pues no aguantarla lo suficiente de cierta manera. Y por otro lado, si descansamos mucho tiempo, pienso yo, y me ha pasado, de que nos enfriamos. Nuestro cuerpo entra, bueno, pienso yo, que no está lo suficientemente activo para seguir los entrenamientos de tal manera que sigamos como una frecuencia, sino que a lo mejor hacemos un pico, luego descansamos, bajamos y a lo mejor queremos volver a llegar a ese pico y no lo vamos a hacer porque no estamos lo suficientemente calientes, y ahí es donde vienen las lesiones y todas esas cosas. Entonces, recomiendo encontrar un descanso óptimo. Yo diría que entre unos 3 a 4 minutos y medio para descansar y luego ir reduciendo esos tiempos de descanso. Luego, cuando ya tengas los descansos reducidos, aumentar la dificultad del ejercicio y otra vez así en bucle todo tiempo. Eso nos lleva al apartado número 2, que son entre más tiempo entrenemos, más resultados vamos a ver. Aquí hay una controversia gigante, porque sí que es verdad que en algunos deportes el entrenar más, el exigirnos más, pues de cierta manera nos darán mejores resultados. Pienso yo que no es el resultado de lo que es la calistenia. ¿Por qué? Porque hay que saber medir lo que son las intensidades, las frecuencias, el tipo de entrenamiento y el volumen de entrenamiento. Porque tú no puedes entrenar al mismo nivel que entrena a lo mejor un atleta de élite, como lo es por ejemplo el elfo, que mete muchas flexiones de full o muchas pull-ups en front,
cuando nosotros no somos ni siquiera capaces de hacer flexiones en tuck bien. Entonces, el hecho de que entrenemos a mucho volumen de entrenamiento lo que va a hacer es que nuestro cuerpo se va a fatigar. No estamos preparados todavía para tener esa intensidad de entrenamiento. Por lo tanto, ese mito de que entre más entrenemos, más resultados vamos a tener es algo que hay que planteárselo bien. Y ustedes dirán, bueno, ¿y si lo manejo al nivel que tengo? Tipo, en vez de entrenar en front, pues lo entreno en tuck, o la progresión que tengo. Puede que sea óptimo, pero yo digo que es mejor entrenar lo suficiente para dar lo mejor de sí en el siguiente entrenamiento. Porque si entrenamos hoy duro, pero si vamos el resto de la semana fatigados, pues no estamos haciendo nada porque solo estamos entrenando un día duro y los otros no. Y recuerden que hay que tener una frecuencia para que nuestros músculos se adapten y puedan evolucionar así. Yo lo que suelo recomendar a gente que me pide consejos, que suele entrenar y todo eso es tener un tiempo estipulado, ya que también depende mucho de lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el tiempo que tengamos. Estipular un tiempo, yo diría que entre una hora, hora y media es más que suficiente. Encontrar ejercicios claves para nuestro progreso y así encontrar una buena rutina y poder seguir avanzando poco a poco en lo que es ese deporte. Y número 3, pero no menos importante, sino que todo lo contrario, mucha gente habla de los básicos. Sí que es verdad que los básicos al principio son muy importantes para fortalecer, para muchas cosas como el tratamiento de lesiones. Cuando estamos a lo mejor pasando por una etapa de lesiones, pues esto nos ayuda mucho. Pero vamos a enfocarnos en un atleta que lleva mucho tiempo entrenando y que ya tiene front, tiene plancha. Pues en este caso esos básicos ya no nos van a ser tan necesarios como lo era al principio. ¿Por qué? Porque no va a generar el suficiente estímulo para seguir progresando. A lo mejor al principio, cuando comenzamos, nos costaba llegar a 15 repeticiones en fondos, pero si tú ahora vas a probar y te haces más de 40 fondos, pues déjame decirte que no te está sirviendo para nada hacer los 40 fondos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando resistencia y si recuerdan el primer punto, lo que más se trabaja en esta parte de calistenia es la fuerza, o sea, lo que más buscamos es aumentar nuestra fuerza. La resistencia es importante, pero la resistencia es importante para las skills que queramos. O sea, haciendo 40 fondos no me va a dar más plancha. ¿Por qué? Porque a pesar de que si estamos trabajando hombro, no es, o bueno, hombro y diferentes otros músculos, no estamos como tal en el plano, que necesitamos esa resistencia. O sea, no sé si me hago entender, pero si quieres tener más resistencia en plancha, tienes que tirar más plancha. Enfocándolo, si tienes 3 segundos, pues cada semana ir progresando, intentar aguantar un segundo más y un segundo más, así sucesivamente. Entonces, yo creo que cuando un atleta ya tiene mucho tiempo en el deporte, avanzando bien, que ya tenga ciertas skills y tal, los fondos, bueno, los básicos como tal, son necesarios al punto de tenerlos ahí simplemente para un reforzamiento, tipo para ayudarnos a proteger las articulaciones, a que nuestros hombros estén un poco más estables, porque sí que es verdad que al hacer tanta plancha y todo, pues se va desgastando un poco de todo, ¿no? Un poco de muñecas, de hombros, de codos. Entonces eso lo que nos ayuda es a tener de cierta manera una barrera de protección. Pero en verdad lo que estamos haciendo, o sea, ese estímulo que estamos generando no nos está haciendo ganar de cierta manera más fuerza, sino que nos está protegiendo. Crea una barrera ahí que nos ayuda un poco a tener eso. Y bueno, gente, creo que he tocado los puntos más importantes, los que suelo escuchar mucho a través de la comunidad cuando voy a entrenar y cosas así. Entonces, si les gustó, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Si tienen alguna duda, déjenmela saber también.
Y ya saben que nos vemos en el próximo video del Endurísimo.